Antes de comenzar no olvides suscribirte, darle like y comentar. Puedes seguirme en mis redes sociales para proponerme nuevas historias y apoyarme, enlaces en la descripción. Cazadores de sombras. Las últimas horas. La cadena de hierro. De Cassandra Clare. Capítulo 19. Tu propio palacio. Y al ver al caracol que allí a donde va, con su casa a cuestas, aún está en su hogar, sigue, porque avanza despacio, ese caracol, sé tu propio palacio o el mundo tu cárcel. John Donne. A Sir Henry Wotton. Thomas no tenía ni idea de qué hora era. El santuario no tenía ventanas, por la comodidad de los invitados vampiros. Las velas de los candelabros ardían con poca intensidad, pero su longitud no parecía disminuir. Charlotte no había mentido al decir que Thomas y Alastair tendrían todo lo que necesitaran. Les habían proveído de lechos cálidos, y de una pila de libros, elegidos por Eugenia, sin olvidar la comida. Thomas supo que Bridget sentía lástima por él, porque le llevó todo lo que más le gustaba, además de una bandeja de pollo frío, había pan aún caliente, una cuña de queso amarillo de leche de oveja, manzanas cortadas y una ensalada que no tenía ni una ramita de apio. Thomas odiaba el apio. Bridget había dejado la bandeja sin decir nada, había mirado mal a Alastair y se había marchado. Alastair había permanecido imperturbable. No había dicho ni una sola palabra a Thomas desde la última vez que la puerta se había cerrado detrás de la cónsul. Había ido a una de las camas, que era tan solo un colchón con un montón de mantas y almohadas, se había sentado con un libro, El Príncipe, de Maquiavelo, que había sacado del bolsillo de su chaqueta, ¿acaso lo llevaba consigo a todas partes? Y había metido la nariz en él. Y aún estaba así, horas después, sin ni siquiera levantar la mirada cuando Thomas, por accidente, tiró un candelabro mientras iba de un lado al otro de la estancia. Thomas miró la cama, que no estaba ocupada por Alastair, y pensó que ojalá supiera si ya era hora de irse a dormir. Aunque si su confinamiento continuaba, supuso que eso no importaría, Alastair y él se volverían como gatos de establo, durmiendo cuando les apeteciera. La idea de pasar otra hora en esa sala lo desanimó tanto que fue hasta la puerta y la sacudió, por si existiera la remota posibilidad de que por alguna razón el cierre y las salvaguardas hubieran fallado. Naturalmente, no ocurrió nada. La voz de Alastair cortó el silencio, y Thomas casi dio un respingo. Un poco amenazador el que los cerrojos del santuario se cierren desde fuera, ¿no? Nunca le había prestado mucha atención a eso. Thomas se volvió para mirarlo. Alastair se había quitado la chaqueta, claro, y tenía la camisa arrugada. Supongo que por si hay que impedir el paso a algún subterráneo inesperadamente peligroso, o algo así, comentó Thomas incómodo. Quizá. Alastair se encogió de hombros. Por otro lado, provee al instituto de una prisión provisional. Thomas se acercó un poco a Alastair, que volvía a estar enfrascado en su libro. Era raro ver a Alastair con el pelo desarreglado, en eso, era como Anna, pero en ese momento lo tenía alborotado, y le caía sobre la frente en rizos gruesos y suaves. Al menos, parecía suave, pero Thomas supuso que no podía estar seguro. Lo que sí sabía seguro era que le gustaba mucho más el pelo de Alastair desde que se lo había dejado de su color natural. Por desgracia, se recordó a sí mismo, no le gustaba demasiado Alastair. A pesar de lo que éste había hecho por él, hacía solo unas horas. ¿Por qué has estado siguiéndome?, preguntó Thomas. Alastair pareció contener el aliento un instante, aunque Thomas supo que podría habérselo imaginado. Alguien tenía que hacerlo, contestó, aún mirando al príncipe. ¿Y eso qué diablos significa?, insistió Thomas. No hagas preguntas de las que no quieres saber la respuesta, Lightwood, replicó Alastair con un destello de la vieja arrogancia que había mostrado en la escuela.
Thomas se dejó caer sobre el colchón de Alastair. Este lo miró sorprendido. Sí que quiero una respuesta, afirmó Thomas. Y no me levantaré hasta que me la des. Despacio y con toda intención, Alastair dejó el libro a un lado. El pulso le latía en la base del cuello, justo un dedo por encima de la clavícula. Era un punto que Thomas ya había observado antes, pensó en la vez en París, cuando Alastair y él, solos, habían recorrido las calles, ido al cinematógrafo y reído juntos. Pensó en los dedos de Alastair sobre su muñeca, aunque ese era un territorio peligroso. Sabía que estabas haciendo patrullas extras, explicó Alastair. Y más que eso, que ibas por ahí solo con un asesino suelto. Vas a hacer que te maten. Tu obligación era llevar a alguien contigo. No, gracias. Toda esa gente que sale en pareja, anunciándose cada vez que hablan, incapaces de hacer cualquier movimiento sin consultar con el otro, o más les valdría hacer sonar una campanilla para avisar al asesino que van a salir. Y mientras tanto, si no es tu turno, se supone que debes quedarte sentado sobre tu culo sin hacer nada. Nunca atraparemos al asesino si evitamos las calles. Ahí es donde está el criminal. Alastair parecía divertirse. Nunca antes he oído una exposición más concisa de la filosofía ridícula con la que tus amigos de la escuela y tú vais por el mundo, corriendo hacia el peligro, dijo mientras estiraba. Al alzar los brazos, la camisa se le salió de los pantalones y por un instante dejó visible una franja de estómago. Thomas puso toda su intención en no mirar. Pero no es por eso por lo que estás haciendo lo que estás haciendo, añadió Alastair. Hay algo de verdad en lo que acabas de decir, pero no es el meollo de la cuestión. ¿Qué quieres decir? No pudiste salvar a tu hermana, así que quieres salvar a otra gente. Quieres venganza, incluso si esta no es la misma maldad que se llevó a Bárbara, pero sigue siendo maldad, ¿no? Los oscuros ojos de Alastair parecían ver el interior de Thomas y más allá. Quieres comportarte de un modo temerario, y no quieres que tu comportamiento temerario comprometa la seguridad de un compañero de patrulla. Así que vas solo. El corazón de Thomas dio un lento y sólido vuelco. Era enervante, de un modo que no acababa de entender, que Alastair Carstairs pareciera conocer sus motivos cuando nadie más parecía haberlos adivinado. Bueno, no creo que de verdad pienses que somos estúpidos, repuso Thomas, o que estamos dispuestos a correr peligro solo por el peligro en sí. Si creyeras eso, harías mucho más para impedir que Cordelia esté con nosotros. Alastair resopló desdeñoso. A lo que me refiero, continuó Thomas con un tono áspero, es a que no pienso que creas todas las tonterías que dices. Y no entiendo por qué las dices. No tiene sentido. Es como si quisieras apartar a todo el mundo de tu lado. Calló un instante. ¿Por qué fuiste tan horrible con nosotros en la escuela? Nunca te hicimos nada. Alastair hizo una mueca de dolor. Permaneció callado durante un buen rato. Era malo con vosotros, contestó finalmente, porque podía hacerlo. Cualquiera puede ser un cabrón si se lo propone, replicó Thomas. No tenías ninguna razón para hacerlo. Tu familia es amiga de los Gerondale. Al menos podrías haber sido más amable con James. Cuando fui a la escuela, comenzó Alastair hablando lentamente, con un claro esfuerzo, los cotilleos sobre mi padre me habían precedido. Todo el mundo sabía que había fracasado, y algunos de los alumnos mayores decidieron que yo era un blanco fácil. Digamos que al cabo de mi primera semana allí, me habían hecho entender cuál era mi lugar en la jerarquía, y tenía los moratones para recordarme que nunca debía olvidarlo. Thomas permaneció en silencio. Era raro pensar en que pudieran haber intimidado a Alastair. Siempre había parecido el príncipe de la escuela, caminado con su pelo perfectamente peinado y la barbilla en alto. Después de un año de ser golpeado, continuó Alastair, me di cuenta de que o me convertía en uno de los malos o sufriría el resto de mis días en la escuela.
No sentía ninguna lealtad hacia mi padre, ninguna necesidad de defenderlo, así que eso nunca me pareció un problema. Yo no era muy grande, bueno, tú ya sabes lo que es eso. Miró a Tomás un momento, especulando. Tomás se sintió observado y se encogió un poco. Era cierto que sus músculos habían acompañado a su estirón, y que aún no estaba totalmente cómodo ocupando tanto espacio en el mundo. Porque no había acabado siendo más como Alastair, de formas elegantes y gráciles. Lo que sí tenía, prosiguió Alastair, era una lengua muy afilada y un ingenio rápido. Egastes Ponsonby y los otros se partían de risa cuando le tomaba el pelo a cualquier alumno más pequeño. Nunca me manché las manos de sangre, nunca golpeé a nadie, pero no importaba, ¿verdad? Los acosadores pronto olvidaron que alguna vez me habían odiado. Yo era uno de ellos. ¿Y cómo te ha ido después de eso? Preguntó Tomás con voz dura. Alastair lo miró. Bueno, uno de nosotros tiene un grupo de amigos íntimos, y el otro no tiene ningún amigo. Así que dímelo tú. ¿Tienes amigos?, replicó Tomás. Pero, al pensarlo, se dio cuenta de que siempre que veía a Alastair en alguna fiesta estaba solo o con Cordelia. O con Charles, claro. Aunque eso no había sido así desde que Charles se había comprometido. Entonces llegasteis vosotros, un grupo de chicos de familias famosas, demasiado bien educados para entender, al principio, cómo eran las cosas lejos de casa. ¿Esperabais que el mundo os acogiera con los brazos abiertos? ¿Que os tratara bien? Como nunca me había tratado a mí. Alastair se apartó un rizo de la frente con una mano temblorosa. Supongo que os odié porque erais felices. Porque os teníais los unos a los otros, amigos a los que podíais admirar y apreciar, mientras que yo no tenía nada de eso. Teníais padres que os querían. Pero nada de eso excusa el modo en que me comporté. Y no espero que se me perdone. He intentado odiarte, repuso Tomás a media voz, por lo que le hiciste a Matthew. Te mereces, y mucho, que te odien por lo que has hecho. Los ojos oscuros de Alastair centellearon. No fue solo a su madre a la que calumnié. También a tus padres. Lo sabes. Así que no tienes que ser tan noble con todo esto. Deja de fingir que solo estás molesto por Matthew. Ódiame por ti mismo, Thomas. No, replicó Thomas. Alastair lo miró sorprendido. Todo su cuerpo pareció tensarse, como si estuviera esperando un golpe, y parte de Thomas sí quería dárselo, decirle. Sí, Alastair, te detesto. Nunca serás nada más que un ser despreciable. Pero, durante toda la conversación, algo había estado creciendo dentro de Thomas, algo que no tenía nada que ver con el comportamiento de Alastair en la escuela ni con los acontecimientos que se habían producido después. Todos los instintos de Thomas le pedían que guardara silencio, que ocultara esas emociones en lo más profundo de su ser, como siempre hacía. Pero se habían hablado con más sinceridad en los últimos minutos de lo que lo habían hecho en toda su vida, y Thomas sospechaba que si no decía el resto en ese momento, nunca lo haría. El motivo por el que no puedo odiarte es porque, por los días que pasamos juntos en París, dijo, y Alastair abrió mucho los ojos. Fuiste muy amable conmigo cuando yo estaba solo, y te lo agradezco. Fue la primera vez que me di cuenta de que podía ser amable. Alastair se lo quedó mirando. Porque antes se había teñido el pelo. El contraste de sus ojos y cabello oscuros con su piel tostada era hermoso bajo la luz de las velas. También es mi mejor recuerdo de París. No tienes por qué decirlo. Sé que estabas allí con Charles. Alastair se tensó. Charles Fairchild. ¿Qué pasa con él? Así que Alastair iba a hacer que se lo dijera. ¿No sería ese tu mejor recuerdo de París? Alastair tenía el mentón rígido.
¿Qué estás sugiriendo exactamente? No estoy sugiriendo nada. He visto cómo miras a Charles y el modo en que te mira él. No soy idiota, Alastair, y lo que pregunto, Thomas sacudió la cabeza, suspirando. Nada de esa conversación le había resultado fácil, estaba siendo como una especie de carrera y, en ese momento, Thomas ya veía la línea de meta a lo lejos. Alastair podía preferir seguir mintiéndose a sí mismo, pero Thomas no pensaba hacerlo. Supongo que lo que te estoy preguntando es si eres como yo. Hicieron falta 2 iraches para curarle la mano a Matthew, lo que tuvo como efecto secundario el que recuperara bastante la sobriedad. Cordelia se había dado cuenta, en cuanto lo vio, de que Matthew estaba bastante borracho, y de que había estado discutiendo con James. Conocía esa mirada por Elías y, aunque años atrás había sido incapaz, ahora sí que sabía reconocerla por lo que era. En ese momento, Matthew tenía la mano envuelta en un pañuelo, un vendaje casero por si la herida se reabría. Parecía haber olvidado todo sobre la discusión y estaba enfrascado en una conversación con Lucy y Christopher, examinando las compras de la bolsa de este. Encontraba un poco de raíz de cicuta que ofrecían a un precio de verdadero saldo, e incluso mejor después de que conseguí que me añadiera una lengua de víbora. Christopher lo sacó para enseñársela, una tirita de algo correoso en un vial de cristal. ¿Y vosotros habéis descubierto algo? Nada que valga la pena, respondió James. Nadie está dispuesto a hablar de damas a un grupo de cazadores de sombras. Suponen que pretendemos cerrarle el tenderete a alguien, así que se cierran en banda. Si James también se había olvidado de la discusión o no, era algo que Cordelia era incapaz de ver. La máscara le ocultaba todos los pensamientos. Cordelia se preguntó si habría estado discutiendo sobre Thomas, o quizás sobre la botella de vino cuyos añicos les habían rodeado los pies. Sintió cierta inquietud al recordar las manos temblorosas de Matthew en el Devils cuando se llenaba la petaca. Matthew no es tu padre, se recordó a sí misma. Tiene terribles recuerdos de este lugar, eso es todo, y los demás no lo pueden entender. Los tenderos tienen razón cerrando la boca, dijo Christopher. Las redadas de los cazadores de sombras estuvieron a punto de acabar con el mercado en el pasado. Quizá deberíamos empezar mostrándole la caja a la gente, sugirió Cordelia. Para ver si nos pueden decir algo sobre las runas. ¿Y alguien que se dedica en exclusiva a artefactos mágicos auténticos y poderosos? Preguntó Lucie. Hay un montón de basura por aquí, pero también algunos objetos reales y caros. Juraría que he visto una copia de los manuscritos rojos de la magia. ¿O qué os parece buscar a brujos que alquilen sus servicios? Sugirió Matthew. ¿Qué os parece? Señaló con el dedo, Hypatia Vex. ¿Hypatia está aquí? Lucie parecía perpleja. Pero, ¿cómo? Habían llegado a la parte del mercado donde había caravanas colocadas formando un amplio círculo. En el centro del círculo ardía una hoguera de llamas encantadas, mientras las chispas se alzaban, tomaban formas diferentes, rosas, estrellas, torres, lunas crecientes, incluso un coche de 4 caballos. Frente a ellos, recién pintada de colores púrpura y dorado, se hallaba una caravana con un cartel de elaboradas letras en el costado, que anunciaba la nueva tienda mágica de Hypatia Vex en Limehouse. ¿Podemos confiar en Hypatia?, preguntó James. Parece que a Anna le gusta, pero no estoy seguro de si ese agrado llega a incluirnos a nosotros. Sobre todo desde que le robamos la Piscis. Lo mencionó cuando Cordelia y yo fuimos al ruelle, apuntó Matthew mientras lanzaba a Cordelia una mirada compungida. Parece haberlo aceptado. Y también le gusto yo. De verdad, dijo Cordelia. La verdad es que no sabría decirlo. Cazadores de sombras. Gritó una voz por encima del ruido del mercado. Cordelia se volvió y vio a Magnus Bane ante la puerta de la caravana púrpura y dorada. Iba vestido con una levita entallada de color plata,
unos brillantes pantalones de color azul pavo real y un chaleco bordado a juego, con un reloj colgado de una brillante cadena metido en uno de los bolsillos. Unos gemelos de plata le relucían en las muñecas, y llevaba un anillo de plata con una luminosa piedra azul. Pero, ¿qué estáis haciendo? Rondando por el mercado de sombras como pollos esperando a que les corten la cabeza. Pasad adentro inmediatamente. Los hizo pasar, meneando la cabeza mientras iban entrando en la caravana. En el interior, Hipatia había dejado su marca en todas las superficies. Cojines de terciopelo enjollados se apilaban sobre alfombras con flecos, espejos dorados e ilustraciones japonesas de marcos exquisitos cubrían las paredes. Brillaban lámparas desde hornacinas abovedadas, y en el centro de la estancia había una mesita cubierta de papeles, garabatos sobre la tienda de magia de Limehouse, por lo que pudo ver Cordelia. Magnus. Magnus. Exclamó Lucy encantada, y ella y los demás se fueron colocando sobre los cojines desperdigados. Cordelia se hundió en un enorme cojín de terciopelo azul, y agitó los dedos de los pies dentro de las botas cuando se le comenzaron a calentar. James se sentó a su lado, con el cálido hombro contra su costado. ¿Habéis regresado ya, tío Jem y tú? ¿Del laberinto espiral? Estoy en Londres solo esta noche, explicó Magnus mientras se sentaba en una silla de mimbre de brillantes colores. Hipatia me ha permitido, muy amablemente, quedarme aquí, ya que mi piso está lleno de troles del hielo. Es una larga historia. El hermano Sakaraya, sin embargo, sigue en el laberinto espiral. Su ética de trabajo es irreprochable. Cordelia miró de reojo a James. ¿Le molestaría que Jem estuviera tan inaccesible? No lo podría decir, la expresión de James era inescrutable. Quizá mi información no esté actualizada, continuó Magnus mientras colocaba una bandeja cargada con platillos de galletas, frutos secos y gelatinas azucaradas. Pero ¿no hay un asesino suelto por Londres? ¿Creéis que tenéis que estar por aquí fuera solos? Por no mencionar que el mercado de sombras no recibe demasiado bien a los Nefilim. Ocuparnos de los monstruos es lo que hacemos, dijo James mientras cogía una galleta. Es nuestro trabajo. Y todos los asesinatos se han cometido a primera hora de la mañana, añadió Cordelia. Así que no resulta que no sea seguro por la noche. Además, el asesino no se atrevería a atacar aquí, con tantos subterráneos cerca. Los asesinatos han ocurrido entre las sombras, en calles desiertas, explicó Christopher. Tomando un simple conjunto de 7, la conclusión lógica. Oh, no, lógica no, por favor. Magnus alzó las manos en un gesto conciliatorio. Bueno, sin duda no sois la primera generación de jóvenes. Nefilim que decide que salvar al mundo es vuestra responsabilidad. Pero, ¿qué estáis haciendo en el mercado? James solo dudó un momento antes de sacar lapitos del bolsillo del abrigo y pasársela a Magnus. Explicó la situación lo más rápido que pudo, que Thomas la había confundido con una estela, que James había cogido el objeto antes de que llegara el inquisidor, sus sospechas de que debía de estar relacionado con los asesinatos, y que Christopher le había puesto el nombre. No estoy seguro de que vuestro amigo Thomas se equivocara tanto como cree, dijo Magnus. Apretó una runa en concreto con un dedo de perfecta manicura. Con un clic, la caja se alargó y cobró una forma conocida y nueva. Sí que es una estela, exclamó Christopher sorprendido mientras se inclinaba hacia ella para mirarla. Sí, sin duda, está basada en una, repuso Magnus. Y diría que es un trabajo de cazadores de sombras, pero toda magia tiene un tipo de alianza. Las herramientas de los Nefilim son angélicas.
El propio Adamas tiene una alianza seráfica, mientras que los objetos procedentes de los reinos de los demonios son demoníacos por su propia naturaleza. Esto, señaló con un gesto de la cabeza al objeto que tenía en la mano, es demoníaco. Y las runas tienen parecido con las runas del libro gris, pero han sido alteradas, cambiadas, transcritas en una escritura demoníaca. Un demoníaco demótico, si queréis. Agitó las cejas. Muy bien, nadie ha pillado el chiste. Por encima de vuestra capacidad, supongo. La cosa es, esto es un artefacto demoníaco. ¿Puedo examinarla otra vez? Preguntó Christopher. Magnus se la pasó, pero sus ojos lo traicionaron con un destello de inquietud. Ten cuidado. No es un juguete. ¿Podría haberlo hecho una hermana de hierro? Preguntó Matthew. Empezó a secársele la cesera en la ciudadela irredenta y comenzó a producir objetos malévolos. Claro que no, exclamó Lucie. Las hermanas de hierro se toman su trabajo muy en serio, e incluso si no fuera así, no se pueden producir objetos demoníacos en la ciudadela irredenta. Las salvaguardas no lo permitirían. Yo antes quería ser una hermana de hierro, añadió, cuando todos la miraron sorprendidos, hasta que me enteré del frío que hace en Islandia. Brrrr. ¿Podría ser que alguien cogiera una estela y cambiara su alianza? Preguntó James. ¿La hubiera convertido en demoníaca? No, respondió Magnus. Nunca fue una estela de verdad. La hicieron como la veis ahora, estoy seguro. Sería muy extraño que hubiera pertenecido a Lillian Smith. Estoy de acuerdo, este objeto pertenece a quien haya estado cometiendo esos asesinatos. ¿Un demonio podría trabajar el Adamas? Inquirió James. Creemos que, de algún modo, hay un demonio relacionado con esos crímenes. Quizá no esté cometiendo los asesinatos, pero que su voluntad esté involucrada de algún modo. ¿Ninguna idea de qué demonio? Preguntó Magnus como de pasada mientras elegía un galleta de la bandeja. James intercambió una rápida mirada con el resto del grupo. Matthew se encogió de hombros y asintió, hablando por todos, el secreto era de James, él decidía si contarlo o no. Belial, respondió James. De algún modo, parece haber recuperado la fuerza suficiente, después de su herida, para volver a mí en sueños. He estado teniendo visiones, al parecer, de los asesinatos. Los veo ocurrir. Casi siento como si fuera yo quien mata. Sientes como si tú fueras quien. Magnus entrecerró sus ojos de gato. ¿Podrías explicarte? ¿Seguro que James no está cometiendo los asesinatos?, informó Cordelia con pasión. ¿Crees que somos tan tontos para no haberlo pensado? Le hicimos una prueba. Es inocente. Me ataron a la cama, explicó James, examinando un trozo de delicia turca. Encantador. Magnus agitó una mano, fingiendo alarma. No hace falta que me contéis nada más de esa parte. Tiene que ser mi conexión con Belial lo que me está causando esas visiones, dijo James. No hay ninguna otra razón para que las tenga. Son como las que tuve en el pasado, cuando estaba en su reino. Mi abuelo debe estar involucrado de alguna manera. ¿Has vuelto a ver su mundo? Preguntó Magnus a media voz. ¿Su reino? No exactamente. James vaciló. Una vez, me volví sombra, la noche antes de la boda, pero el reino no se parecía al que Cordelia y yo destruimos. La miró. No era un lugar que hubiera visto antes. Había una enorme chimenea vacía, y más allá, ruinas, los restos de torres y canales. Había una fortaleza oscura con una verja. Magnus se echó hacia adelante con los ojos iluminados. Edom. El reino que viste es Edom. ¿Edom? Matthew se frotó la nuca. El nombre me suena. Seguramente alguna de las clases que me pasé durmiendo.
bestias salvajes del desierto también se encontrarán con las bestias salvajes de la isla, y los demonios se llamarán unos a otros. Lilith también irá allí, y encontrará para sí un lugar de descanso, recitó Cordelia, recordando la fiesta en el Ruelle Infierno la noche antes de su boda. Es un mundo demoníaco regido por Lilith. Así es, confirmó Magnus. He oído rumores de que a ella la echaron de allí, que había sido invadido, pero no por quién. Al parecer, podría haber sido Belial. Entonces, Belial tiene un nuevo reino, dijo Christopher. ¿Podría serlo más fuerte? ¿Podría ser capaz de entrar en nuestro mundo? A diferencia de sus hermanos, Belial no puede caminar por la tierra, sea cual sea el reino que controle. Es una maldición que siempre está tratando de esquivar. ¿Y si posee a mundanos o a subterráneos? Preguntó Matthew. ¿Y si los usa como herramientas? Un demonio tan poderoso como Belial no puede poseer un cuerpo humano, ni siquiera el cuerpo de un vampiro o de un ser mágico. Sería como meter una hoguera en una caja de zapatos. Un poder como el que posee destrozaría literalmente ese cuerpo. Pero, ¿podría poseer a alguien el tiempo suficiente para cometer un asesinato antes de destrozar el cuerpo? Quiso saber Lucie. Entonces, encontraríamos dos cuerpos, señaló Cordelia. El de la víctima de asesinato y el que Belial habría poseído. Aunque recuerda lo que Lillian Smith dijo antes de morir, apuntó Christopher. Nos lo dijo Thomas. Él le preguntó quién la había atacado y ella dijo que alguien que había muerto en su juventud y que su mujer había llorado. Posesión de cadáveres. Esos se destrozarían incluso más rápido que los cuerpos vivos, explicó Magnus. No tiene sentido. Thomas dijo que la mujer podría estar delirando, apuntó Christopher tristemente. Quizá, repuso James pensativo. Elías también pareció reconocer a su asesino, y no creo que le estuviera delirando. Parecía muy cuerdo, lo que apoya la idea de que sea un cazador de sombras. ¿Un cazador de sombras que haya invocado a un demonio para ayudarle? A Belial, quizá. Sugirió Lucie. Nadie invoca a un príncipe del infierno y lo controla. Magnus se encogió de hombros. La cuestión es, que hay 1.000.000 de teorías posibles. Y todas las noches y las madrugadas traen consigo la posibilidad de otra muerte. Se frotó la cara con las manos. Quizás sea el momento de que emplees tu poder, James. No solo para temerlo y evitarlo. James se puso blanco. Cordelia pensó en cómo había destrozado el reino de Belial con su poder, cómo parecía haber dado la vuelta a la tierra, rasgando las rocas, las colinas y los árboles. Ya lo ha usado, dijo la chica. No es fácil de controlar, aunque yo no debería hablar por él. ¿James? Supongo que depende a qué te refieras, dijo James. Emplearlo como... Magnus se levantó de la silla, fue a un carrito dorado en el que había colocado una serie de botellas y decantadores, y seleccionó una botella de licor de un color dorado oscuro. ¿A alguien le gustaría tomar una copa de oporto conmigo? Matthew sacó la petaca vacía del bolsillo y se la tendió. El vendaje de la mano pareció relucir blanquecino bajo la luz de la lámpara. Si no te importa, me gustaría rellenarla. Magnus le lanzó una mirada que decía que el vino de Oporto era demasiado caro para meterlo en una petaca de bolsillo, pero le satisfizo. Se sirvió a sí mismo una copa y volvió a sentarse, balanceando la copa de líquido rosa dorado entre los dedos de la mano izquierda. ¿Conoces los caminos de las sombras, James? ¿Te enseñó Belial su nuevo reino de Edom, o de alguna manera fuiste tú el que conseguiste entrar? ¿Lo recuerdas? No de un modo consciente, contestó James. Estaba, alterado, en ese momento. Le hice una promesa a Daisy y la voy a mantener. Si querías impedirme que hiciera lo correcto, deberías haber empezado la campaña un poquito antes de la noche anterior a mi boda. Si estás sugiriendo que entré en el reino de las sombras él solo,
te digo que la última vez que lo hizo casi destruyó el salón de baile del instituto. Y yo casi lo atravieso con una flecha, añadió Christopher apesadumbrado. Sin duda, podrás evitar hacerlo de nuevo. ¿Cuál eres tú? El hijo de Cecily. Intenta no dispararle flechas a James, dijo Magnus. Mirad, cuando se fue al reino de las sombras desde el salón de baile. ¿Desapareció o su cuerpo seguía presente en este mundo? Yo puedo contestarte, dijo James. Lo primero. Desaparecí. Pero antes, cuando viste continuó Magnus, ¿viajaste allí en realidad? No, contestó Matthew. Siguió en la sala con nosotros. Muy presente. He hablado de esto con Jem, explicó Magnus. La mayoría de tus viajes, por llamarlos así, James, han tenido lugar en un reino de sueño. Solo cuando te has transportado físicamente a una dimensión controlada por Belial, éste se ha hallado en posición de herirte. Te está espiando, con su fea manera, y yo te digo que lo espíes tú a él. En sueños. La magia del sueño, dijo Christopher complacido. Ya te dije que esos libros de oniromancia resultarían útiles. Viste una vez en un sueño, continuó Magnus. Puedes verlo de nuevo. Pero, ¿qué importancia tiene ver Edom? Preguntó Cordelia. ¿Qué nos dirá? Si Belial está realmente allí, contestó Magnus. Incluso cuáles son sus planes. ¿Está reuniendo un ejército? ¿Escondido para lamerse las heridas? ¿Qué demonios lo siguen? ¿Cuáles son sus vulnerabilidades? Piensa en ello como si estuvieras espiando el campo del enemigo. James negó con la cabeza. Nunca he hecho nada parecido, ni practicando con Jem ni por accidente. Dijo. No estoy seguro de saber hacerlo. Por suerte, soy un experto en la magia del sueño, informó Magnus. Te acompañaré. Iría solo, pero no tengo tu poder. Puedo pasar al otro lado contigo, pero no puedo abrir la puerta. Cordelia sintió una punzada de inquietud. Magnus hablaba como si nada, pero no había estado con ellos en el reino de Belfegor, no había hecho el terrorífico viaje hasta allí y de vuelta. Si James va a hacer esto, me gustaría permanecer en la habitación con él, con Cortana en la mano, dijo. Por si atraemos la atención de Belial de algún modo o la atención de algún otro individuo indeseable. Oh, claro, repuso Magnus. Nunca se puede ser demasiado cuidadoso. Hay pocas cosas a las que Belial tema más que a Cortana. Hizo girar el oporto, y lo observó cubrir el cristal de la copa. Los grandes poderes, los arcángeles y los príncipes del infierno, están jugando su propia partida de ajedrez. Tienen sus propias alianzas y enemistades. Azazel y Asmodeus han trabajado juntos, igual que Belial y Leviatán, mientras que Belfegor odia a sus hermanos. Pero todo eso puede cambiar si emergiera un nuevo poder. Se encogió de hombros. Los mortales no pueden ver los grandes movimientos de la partida, la estrategia o los objetivos. Pero eso no quiere decir que debamos ser un peón en el tablero. Samat, dijo Cordelia. Magnus le hizo un guiño. Correcto, concedió mientras se ponía en pie. Ahora tengo que dejaros o, al menos, animaros para que me dejéis a mí. Debo estar aquí cuando regrese Hipatia, y vosotros no debéis estar. No le gustará que os haya dejado entrar en la caravana. Sonrió. Siempre es mejor respetar el espacio personal de una dama. James, Cordelia, iré a Curzon Street a medianoche. Y ahora idos todos, ni compréis más, ni os entretengáis, ni rondéis por aquí. El mercado de sombras puede ser un lugar muy peligroso, sobre todo después de que salga la luna.